El instrumento mediante el cual quien inicia un proceso jurisdiccional en materia civil, en materia laboral, agraria, comercial, familia, incluso contencioso administrativo, es la demanda. ¿Cuál es el tema entonces que en este tutorial vamos detenidamente a analizar? Entendemos la demanda entonces como el instrumento mediante el cual quien ejerce el derecho de acción, es decir, el demandante, acude ante un juez, es decir, ante un funcionario investido de jurisdicción de la rama jurisdiccional, para que éste adelante un proceso judicial con miras a que éste solucione el conflicto adelantando todo un debido proceso y dictando una sentencia de mérito de fondo o acudir al órgano jurisdiccional para que adelante un proceso porque este sea el requisito o formalidad ad substantiam actus, es decir, condición sine qua non para que se pueda reconocer, otorgar, tener algún derecho. En la pretensión, perdón, en la demanda, no solo se expresa la pretensión, es decir, no solo solamente se le expresa al juez que aplique la consecuencia jurídica de una norma de derecho sustancial, sino que también se relacionan los hechos sobre los cuales se fundamentan esas pretensiones, es decir, el supuesto fáctico de la norma de derecho sustancial cuya consecuencia jurídica se solicita sea reconocida. También en la demanda se designa el juez que sea competente, se tiene que identificar también plenamente a las partes, sus representantes, sus apoderados. Se puede solicitar también la práctica de medios probatorios, los que se quieran hacer valer durante el proceso. Se denuncian también los fundamentos jurídicos del caso, entre otros, como por ejemplo, en lugar de citaciones y notificaciones a las partes, la indicación de la cuantía, la indicación del procedimiento a seguir, en fin, que más adelante y con mayor detenimiento vamos a analizar. Entonces podemos decir que la radicación de la demanda se constituye como el primer acto jurídico procesal. A través de ellas, que repito, el demandante ejerce su derecho de acción, acude al juez jurisdiccional para que administre justicia. Ahora, no necesariamente la demanda tiene que constar por escrito, aunque esta sea la regla general. Esa regla general la encontramos implícitamente establecida en el artículo 89 del Código General del Proceso, cuando dice presentación de la demanda y más adelante expresa que con la demanda deberá acompañarse copia para el archivo del juzgado. O sea que ya está dando por entendido que se tiene que presentar de manera escrita. Incluso dice que tantas copias de ella y sus anexos cuanto sean las personas a quienes deba correrse el traslado. Así lo dice, repito, el artículo 89 del Código General del Proceso. Ahora bien, por excepción se permite que la demanda sea presentada verbalmente. En ese caso la persona se tendrá que dirigir al despacho judicial y el secretario del despacho judicial lo que va a hacer es expedir un acta, levantar un acta en la cual se relaciona suficientemente lo que la persona manifiesta. Ahora, en donde encontramos, por ejemplo, esa excepción en el artículo 391 que habla del trámite de la demanda y la contestación en los procesos verbales sumarios. Recordemos que los procesos verbales sumarios son aquellos que por cuantía eh, se refieren a la mínima cuantía y también por la naturaleza de los asuntos a otros tipos de conflictos que no son de tanta relevancia o que siendo de relevancia necesitan adelantarse con exagerada rapidez. Entonces, ese tipo de procesos verbales que se llaman verbales sumarios están reglamentados a partir del artículo 390. Y el artículo 391 dice dentro de todo su texto que la demanda también podrá presentarse verbalmente ante el secretario, caso en el cual extenderá un acta que firmarán este y el demandante. Entonces ahí podemos
mirar que no necesariamente la demanda es un acto escrito, aunque por regla general deberá ser así, pero que también se puede presentar entonces la demanda de manera verbal. Ahora, la demanda con que se prueba todo proceso tiene que cumplir unos requisitos generales que están diseñados o establecidos en el artículo 82 del Código General del Proceso, pues para lo civil, para lo de familia, agrario y comercial. Ciertas demandas tendrán que cumplir unos requisitos adicionales que reglamenta el artículo 83, Código General del Proceso, y las demandas también tienen que ir acompañadas de unos anexos que reglamenta el artículo 84. Pero entonces vamos por orden a hablar primeramente de los requisitos generales que tiene que cumplir cualquier demanda, sea escrita, sea verbal, en fin, tiene que cumplir todos estos requisitos. Si hay un proceso ejecutivo, si hay un proceso liquidatorio, si hay un proceso de conocimiento, un ordinario de mayor cuantía, de menor cuantía, pues es decir, verbal de mayor cuantía, verbal de menor cuantía. Cualquier tipo de demanda tiene que cumplir esos requisitos que señala el artículo 82, que está dentro de la parte general del Código General del Proceso. Entonces dice así, requisitos de la demanda. Salvo disposición en contrario, la demanda con que se promueva todo proceso deberá reunir los siguientes requisitos. Primero entonces, la designación del juez a quien se dirija. Y ya, conociendo ustedes cuáles son los factores de competencia, es decir, el factor objetivo por la naturaleza del asunto y por la cuantía, es decir, el factor subjetivo, el factor también funcional y el factor territorial, ya ustedes sabrán cuál será el juez competente. Y ya sabiendo ustedes cuál es el juez competente, ya ustedes lo tienen que designar en la primera parte de la demanda. Segundo, el nombre y domicilio de las partes. Y si no pueden comparecer por sí mismas, porque por ejemplo se trate de menores de edad, los de sus representantes legales. También obviamente para personas jurídicas, porque las personas jurídicas es una ficción, entonces su representante legal será el que se tendrá que indicar aquí, para que este sea el que esté autorizado para comparecer al proceso en su representación. Se deberá indicar el número de identificación del demandante y de su representante, y el de los demandados si se conoce. Tratándose de personas jurídicas o de patrimonios autónomos, será el número de identificación tributaria NIT. Entonces, si se trata, por ejemplo, de personas jurídicas, en este caso habrá que acudir primeramente a la Cámara de Comercio para obtener el certificado de existencia de representación legal. Y ahí en el certificado de existencia de representación legal aparecerá quién es el representante legal de esa sociedad. Bueno, tercero, el nombre del apoderado judicial del demandante, si fuera el caso. ¿Por qué hizo eso este artículo? Porque no se necesita siempre estar acompañado de un abogado titulado o de un apoderado judicial para actuar dentro del proceso. Recordemos que el decreto ley 196 del año 1971 expresa en qué casos puede usted actuar sin la necesidad de un apoderado judicial. Los invito entonces para que lean ese artículo, perdón, ese decreto, que básicamente van a encontrar esto a partir de los artículos 28 siguientes. Los demás casos entonces en los cuales quien actúa tenga que actuar a través de un apoderado judicial, pues entonces se tendrá que designar el apoderado judicial. Continúo. Cuarto, lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad, es decir, la pretensión como tal, la petición, la solicitud que se le hace al juez de que aplique la consecuencia jurídica de una norma consagrada en el ordenamiento jurídico. Dice así, quinto, los hechos que le sirven de fundamento a las pretensiones debidamente determinados, clasificados y numerados. Recuerde que como usted está solicitando en la pretensión la aplicación de una consecuencia jurídica que trae una norma de derecho sustancial, pues entonces usted también tendrá que enunciar los hechos que generaron el conflicto y que esos hechos sean acordes, correspondientes, congruentes con
el supuesto de hecho, supuesto fáctico de la norma que está consagrando esa consecuencia jurídica que usted solicita se pretenda aplicar en el proceso a través de la sentencia. Sexto, la petición de los medios probatorios que se pretenda hacer valer con indicación de los documentos que el demandado tiene en su poder para que éste los aporte. Séptimo, el juramento extimitorio cuando sea necesario. Por ejemplo, cuando se solicita la indemnización de los perjuicios causados, usted tendrá que estimar bajo la grada de juramento los perjuicios que ha sufrido. Octavo, los fundamentos de derecho, es decir, toda esa disposición sustancial, normativa sustancial, que soporta, eh, que fundamenta esas peticiones que usted está enervando al juez. Noveno, la cuantía del proceso cuando su estimación sea necesaria para determinar la competencia o el trámite. Estamos hablando de la competencia funcional. Recuerde que en algunos casos la cuantía sirve para determinar que juez es competente, bien sea en única, en primera o ya si se apela en una segunda instancia. Pero entonces cuando el código en el numeral 9, artículo 82 nos dice la cuantía del proceso cuando su estimación sea necesaria para determinar la competencia, también nos está diciendo que no, que recordemos por favor que no todos los procesos tienen cuantía. En ese caso, cuando los procesos no tienen cuantía y su cuantía no es determinante para la instancia o para la competencia del juez, no habrá necesidad de determinar la cuantía. Voy a colocar un caso. Por ejemplo, usted solicita la filiación. En ese caso usted no tiene pretensiones eh, cuantificables, económicamente cuantificables. Entonces, en ese orden de ideas, el juez competente, según lo dice el artículo 22 del Código del Proceso, será un juez de familia del circuito en un proceso de primera instancia, independientemente de, de los perjuicios que usted le haya ocasionado al que no lo haya reconocido como hijo, o en fin, eso no tiene nada que ver. Usted está pidiendo la afiliación, es decir, que lo declaren hijo. En ese orden de ideas, la cuantía aquí no determina absolutamente nada. Es más, es un acto sin cuantía, entonces usted no tendrá que identificar o determinar la cuantía en el proceso. O por ejemplo, cuando se trata de alimentos, de demandas de fijación de cuota alimentaria. Independientemente del monto de la cuota alimentaria, eh, el juez competente va a ser un juez de familia del circuito en única instancia. Y eso lo determina el artículo 21 del Código General del Proceso. Lo mismo un proceso ejecutivo para cobrar cuotas alimentarias dejadas de percibir. En esos días no importa cuánto le haya dado a usted la liquidación del crédito. No importa, siempre va a ser competencia, según el artículo 21 del Código Penal del Proceso, insisto, un juez de familia del circuito en única instancia. Entonces, en esos casos no habrá que necesidad de determinar la cuantía. Y décimo, el lugar y dirección física y electrónica que tengan o estén obligados a llevar, donde las partes o representantes y el apoderado del demandante recibirán notificación. Entonces, cuando hablamos de dirección física, será ese lugar físico donde se le notifique, y cuando hablamos de dirección electrónica será el email, el correo electrónico. Habrá que citarlo entonces como requisito general de la demanda. Y ya 11 los demás que para cada caso en particular, pues exija la ley. Ahora entonces, esos son los requisitos que tiene que cumplir cualquier demanda. A continuación, veamos los requisitos adicionales que tienen que cumplir ciertas demandas. ¿Qué tipo de demanda? Las demandas que versen sobre bienes, que bien sea bienes muebles o bien sea bienes inmuebles. Entonces, dice el artículo 83 del Código General del Proceso lo siguiente. Requisitos adicionales. Las demandas que versen sobre bienes inmuebles los especificarán por su ubicación, linderos actuales, nomenclaturas y demás circunstancias que los identifiquen. Por ejemplo, el apartamento número 205 del conjunto residencial tal, ubicado en la dirección siguiente, calle número tal con carrera número tal 25, ejemplo, de la ciudad de Medellín, Antioquia, Colombia. Y linderos, entonces habrá que escribir los linderos eh, por el Nadir, por el SNIR, en fin, todo por un lado izquierdo, por el lado derecho. O si se trata de predios rurales, entonces por el oriente, por el occidente, por el norte, por el sur. Identificar los linderos conforme aparece, por ejemplo, en la escritura pública de adquisición del bien o en algún certificado de tradición y libertad, si es que allí aparece.
No se exigirá transcripción de linderos cuando estos se encuentren contenidos en alguno de los documentos anexos a la demanda. Entonces, si usted a la demanda anexa esa escritura pública mediante la cual usted adquirió el bien, por ejemplo, o alguien adquirió el bien, o un certificado de dirección y libertad, y allá aparecen los linderos, pues no será necesario usted transcribir todos esos linderos a la demanda. Simplemente usted menciona que ese bien se está identificado con los linderos que aparecen en tal escritura o tal certificado que se anexa a la demanda. También dice el artículo 83 del Código General del Proceso que cuando la demanda verse sobre predios rurales, el demandante deberá indicar su localización, los colindantes actuales y el nombre con que se conoce el predio en la región. Entonces, por ejemplo, finca La Chingüita, ubicada en la vereda Monterrojo del municipio de Anorí, es un ejemplo del departamento de Antioquia. Entonces, insisto, repito, colindará de la siguiente manera, por el norte, por el sur, por el oriente, por el occidente, bien determinada, por favor. Dice también el artículo 83 que las demandas que recaigan sobre bienes muebles lo determinarán por su cantidad. Por ejemplo, entonces, 3 apartamentos, 4 cabezas de ganado, calidad, entonces en buen estado, en mal estado, nuevos, usados, peso o medida, y así se identifican según fuera el caso. También dice el artículo 83 que en los procesos declarativos en que se persiga directa o indirectamente una universalidad de bienes o una parte de ella, bastará con que se reclamen en general los bienes que la integran o la parte o cuota que se pretenda. Entonces, por ejemplo, una sucesión, una liquidación de una sociedad conyugal o sociedad patrimonial. Ahí simplemente se relacionan los bienes que hagan parte de lo que se persigue. Básicamente es eso. Y dice también que las demandas en que se pedían medidas cautelares, por ejemplo, el embargo de un bien, se determinarán las personas o los bienes objeto de ellas, así como el lugar donde se encuentren. Entonces, básicamente son los requisitos adicionales que tienen que cumplir ciertas demandas, no todas, porque no todas versan sobre bienes muebles, no todas versan sobre bienes inmuebles. Por ejemplo, una solicitud de fijación de cuota alimentaria, una demanda de fijación de cuota alimentaria no está persiguiendo bienes, entonces en ese sentido no se necesitará mencionar una demanda, por ejemplo, de divorcio. Usted no está en ese momento reclamando ningún bien. Pero si usted dentro del proceso de divorcio, de la demanda, usted quiere solicitar el embargo de un bien que sea objeto de gananciales y esté en cabeza de la contraparte, pues ahí sí tendrá que, como está pidiendo una medida cautelar, determinar muy bien ese bien y escribirlo e identificarlo plenamente. Esos son dentro de los requisitos adicionales ciertas demandas y las demandas tienen que cumplir o tienen que ir acompañadas de unos anexos que reglamenta el artículo 84 del Código General del Proceso y dice así, anexos de la demanda. A la demanda debe acompañarse primero el poder para iniciar el proceso cuando se actúe por medio apoderado. Entonces ya sabemos, ya les dije que el decreto ley 196 de 1971 habla de qué tipo de procesos no exigen el acompañamiento de un apoderado. Segundo, la prueba de existencia y representación legal de las partes y la calidad de la que intervendrá en el proceso. Entonces, por ejemplo, también lo anticipé. Si usted va a demandar a una persona jurídica o está demandando a una persona jurídica, hay que aportar entonces certificado de existencia y representación legal, donde se demuestre primero que esa persona jurídica existe y segundo, que quién es el representante legal. Y eso es expedido por las cámaras de comercio, como lo mencioné. Si se trata, por ejemplo, de mandar una propiedad horizontal, ese certificado lo expide las alcaldías municipales para que lo tengan en cuenta. Ahora, también exige que se demuestre la calidad con la que se actúa en el proceso. Entonces, por ejemplo, si usted está demandando el divorcio, usted tendrá que acompañar el correspondiente certificado de registro civil de matrimonio para que usted demuestre que está casado y que está legitimado autorizado para adelantar el proceso de divorcio. Si usted, por ejemplo, quiere adelantar una sucesión, usted tendrá que aportar su registro civil de nacimiento para que se demuestre que usted es hijo del causante o el testamento para usted demostrar que es un legatario del causante. Tercero, las pruebas extraprocesales y los documentos que se pretenda hacer valer y que se encuentren en el poder del demandante. Obviamente, entonces, si el demandante, por ejemplo,
qué sé yo, va a demandar la restitución de un inmueble arrendado, pues entonces podrá aportar o tendrá que aportar el, si existe, pues si fue así, el contrato escrito de arrendamiento. Si usted en materia laboral quiere demandar la indemnización por despido sin justa causa y se logró un contrato de trabajo escrito y lo tiene en su poder, pues entonces tendrá que, podrá aportar y tendrá que hacerlo. Y si lo pide, pues como prueba, tendrá que aportar entonces la copia del contrato de trabajo. En fin, los documentos que usted tenga en su poder y que los pretenda hacer valer desde el proceso, pues entonces los tendrá que anexar de una vez a la demanda. Cuarto, la prueba de pago de la herencia judicial cuando hubiere lugar. Eso es un tema que ya se analizará en una materia que es procedimiento civil general, porque no es un tema pues que ha sido muy discutido y que habrá que analizarlo para cada caso particular. Y los demás que la ley exija. Entonces serán de esos anexos los que tendrán que ir acompañando a la demanda. Bueno, ¿cómo se presenta la demanda? Entonces, eh, suponiendo pues que la demanda sea escrita, hay que determinar lo siguiente. Primero, si en ese municipio o circuito solamente hay un juez, por ejemplo, nada más hay un juez civil municipal o un juez civil de circuito y no hay más, o bueno, en fin, en ese caso, usted radicará la demanda en el despacho judicial. Es decir, usted comparece al despacho judicial, pregunta por el secretario y le entrega la demanda. Básicamente es eso. Ahora, si se trata de un municipio, un circuito donde hay varios jueces de la misma naturaleza, por ejemplo, aquí en Medellín, por ejemplo, hay gran cantidad de jueces civiles municipales, también jueces civiles, en fin. En ese caso usted tendrá que acudir a una oficina ahí en las mismas instalaciones de los juzgados que llama Oficina de Apoyo Judicial. Y allá usted radicará la demanda para que ellos a través de un sistema aleatorio de reparto le asigne esa demanda a alguno de los jueces que de la misma naturaleza y del mismo rango existe. Bueno, entonces por eso dice que la demanda se entregará sin necesidad de presentación personal ante el secretario del despacho judicial al que se dirija o de la oficina judicial respectiva, quien dejará constancia de la fecha de su recepción. O sea que es muy recomendable que usted lleve una copia adicional suya para que le pongan el sello de recibido. Dice que con la demanda deberá acompañarse copia para el archivo del juzgado, una fotocopia de la demanda para el archivo del juzgado y tantas copias de ella y de sus anexos cuando sean las personas a quien deba correrse de traslado. Obviamente ya sabemos la excepción del proceso verbal sumario donde puede ser presentada de manera verbal. Entonces ahí no tendrá usted que llevar la demanda física ni copias. Dice también el artículo 89 que además deberá juntarse la demanda como mensaje de datos para el archivo del juzgado y para el traslado de los demandados. Entonces, si usted, por ejemplo, está demandando solamente a una persona, usted tendrá que aportar la demanda en grabando un CD. ¿Para qué? Para el archivo del juzgado. Y también en otro CD grabarla para el traslado al demandado, para que cuando el demandado vaya y se notifique del auto admisorio de la demanda o que le diera mandamiento de pago, y él o su curador al ítem o su apoderado judicial, en fin, se le pueda entregar ello. Parágrafo. Atendiendo las circunstancias particulares del caso, el juez podrá excusar al demandante de presentar la demanda como mensaje de datos según lo dispuesto en este artículo. Por ejemplo, algún municipio donde en ese momento no haya posibilidad de encontrar una papelería, un centro de copias pues, donde te puedan grabar eso, o donde el servicio de luz sea intermitente y no se pueda grabar, no hay luz desde hace tantos días, en fin, te pueden autorizar a que radique la demanda sin necesidad de los CDs. Entonces así es que se presenta la demanda. Y básicamente entonces, hasta aquí la teoría sobre la demanda. A continuación, les voy a exponer un tema muy importante sobre la demanda porque voy a tomar el borrador de una minuta de demanda para que ustedes miren cómo se estructura una demanda cumpliendo con todos los requisitos que yo he mencionado. Para entender toda esta teoría hay que llevarla a la práctica. Por lo tanto, aquí acá todo seguido les hago mención
Para entender toda esta teoría hay que llevarla a la práctica. Por lo tanto, aquí acto seguido les hago mención de la demanda de fijación de cuota alimentaria. Entonces recuerden que el juez de familia siempre será el competente para conocer de este proceso. Se relaciona, se identifica quién es el demandante, quién es el demandado. Desde esta primera medida hasta X atienden a, digámoslo, el abogado o apoderado judicial, que puede ser un practicante, un consultorio jurídico, como en este caso o este ejemplo lo trae. X, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Medellín, identificado con cédula de nacionalidad tal, practicante adscrita al consultorio jurídico X, aprobado ante la resolución X, obrando en calidad de apoderada de la señora X. Igualmente mayor de edad, domiciliada en Medellín y quien obra como madre representante legal de su hija X. Obviamente diremos cuál es el domicilio de la niña para que sea determinable la competencia con el juez de Medellín. Procedo conforme a los requisitos de ley a presentar escrito de demanda, en este caso de fijación de cuota alimentaria en contra del señor X, y lo identificamos completamente. De aquí entonces está establecida la postulación, o de lo que llamamos derecho de postulación, identificación de quién, de las partes y de sus apoderados. Acto seguido entonces, esa demanda se va a fundamentar en los siguientes hechos. De los hechos hablan de prácticamente lo mismo que se habló en la solicitud de conciliación. Si se radicó solicitud de conciliación y se frustró, sería entonces hablar de la relación sentimental, que han convivido o no han convivido juntos, que se procreó a la menor, son padres de la menor, lo que él cumple de la menor. Si no cumple nada, pues se da que no cumple con ninguna obligación alimentaria, o si lo hace, se dirá entonces que lo que cumple, si es esporádicamente, como en este caso, o si es constantemente, si es mucho o es irrisorio, como en este caso para el caso tratante de ella. Se dirá que entonces en varias oportunidades ha intentado llegar a un acuerdo con él no ha querido o no ha podido. Hay que decir cuál es la capacidad económica que él tiene, muy importante, porque es uno de los criterios necesarios para determinar la fijación de la cuota alimentaria. Y en este sexto punto es muy importante precisar que se agotó el requisito de procedibilidad. Nótese entonces que con el fin de acordar una cuota alimentaria, el demandado fue citado a audiencia de conciliación, la cual fue celebrada el día tal, a tal hora en tal centro. Terminada esta audiencia de conciliación, en constancia de no acuerdo, puede ser que no asistió. O si fue que no se intentó la conciliación porque se desconoce, pues entonces se dirá ahí que no se agotó el requisito de procedibilidad, toda vez que no era viable o no era exigible, dado que se desconocía el lugar o dirección donde el convocado fuera a recibir las citaciones. Y obviamente, para el fin de cuota alimentaria, hay que tener en cuenta los gastos que genera la manutención del menor, tales como, entonces aquí es muy importante decir cuáles son los gastos de ese menor, disculpen: sustento, educación, habitación, vestido, asistencia médica y en general todo lo que es necesario para garantizar su desarrollo integral. Ahora, también sería muy prudente hacer una relación sucinta de cada una de las erogaciones que se generan. Por ejemplo, para educación, decir cuánto vale su mensualidad y su matrícula, cuánto vale sus útiles escolares, cuánto valen sus modas de ropa, sus uniformes, si tiene un tratamiento especial, cuánto le genera este tratamiento. Para transporte también decir, sería muy prudente. Para alimentación, si paga arriendo, entonces cuánto le correspondería al menor de su arriendo, y en fin, cuánto sería entonces todo lo que se genera, digamos, el cuidado y crianza del menor. Y acto seguido vienen las pretensiones. Es muy importante, repito, que en esas pretensiones haya una congruencia, una correspondencia con las pretensiones de la solicitud de conciliación que intentó agotar el requisito de procedibilidad. En este caso las pretensiones serían muy simples: sírvase ordenar al señor X a suministrar a su hija X una cantidad mensual equivalente a, pues en este caso sería 250.000 pesos, lo que sea necesario, por lo que se haya intentado conciliar. Pagaderos, como se intentó conciliar, en este caso sería en el lugar donde reside la menor los primeros 100 días de cada mes, y que esta suma de dinero incremente cada 1 de enero como incrementa el salario mínimo legal mensual vigente en la misma proporción, porque eso sería entonces lo mismo que se hubiera solicitado. Segunda, ya estaríamos de las modas de ropa. Tercera, pues ya serían las otras más que se pretendieron en la solicitud de conciliación. Y obviamente, como hubo conflicto, como este es un proceso contencioso, aunque sea verbal sumario, que se condenen cosas y agencias en derecho al demandado. Si es un abogado, obviamente, y llegó a un acuerdo sobre ellas
con la parte demandante, pues entonces, sí, y en el sentido de que el abogado quedara con ellos, pues entonces estipular así, o si no, en todo caso hay que pedirlas, porque en todo caso, así, por ejemplo, los consultorios jurídicos tramiten estos procesos de manera gratuita, si se generan unos gastos para la demandante, que el juez tiene que estar llamados a reconocer a su favor y a cargo del demandado, condenado. Por ejemplo, estamos hablando de los pagos de las correspondientes citaciones post correo del certificado, o de un emplazamiento si tocó emplazarse al demandado, o el pago de unos honorarios de un curador al ítem, en fin, para que el juez los tenga en cuenta. O sea que es necesario que lo solicite como pretensión. Obviamente todo lo que usted alegue tiene que demostrarlo en el proceso, por lo tanto usted presentará unas pruebas de orden documental, como el registro civil de nacimiento de la menor para acreditar la legitimación en la causa, la constancia de no acuerdo para acreditar que se agotó el requisito de procedibilidad, y acto seguido ya todas las que ustedes consideren pertinentes para demostrar primero la capacidad económica del alimentante y segundo la necesidad del alimentado. Entonces usted podrá aportar colillas de pago, constancia de cotización a la seguridad social donde aparezca el salario que cotiza el demandado, en fin, las propiedades que tenga para demostrar la capacidad económica que tiene, y acto seguido también aportar pruebas que demuestren la necesidad del alimentado. Por ejemplo, que está matriculado en un colegio y que el valor de la matrícula y mensualidad es una certificación, por ejemplo, de cuánto vale su transporte, copia de los recibos de pago de vestuario, de uniformes, de útiles escolares. Si por ejemplo el menor entonces está en un tratamiento médico, ontológico, lo que sea, entonces aportar los respectivos recibos de pago para que entonces el juez pueda acceder a las pretensiones íntegramente como lo solicita la parte demandante. Toda demanda tiene que tener con unos fundamentos jurídicos, que estos fundamentos jurídicos son el artículo 44 de cuestión política, derechos de los niños, 45 de los adolescentes, todo lo que reglamenta el Código Civil sobre alimentos, artículos 401 y siguiente, lo que trae el Código del Menor genocidio abogado por la ley de 98, las disposiciones de la ley de 98 del 2006, y todo lo que tenga que ver con la reglamentación del proceso verbal sumario, el artículo 390 y siguiente del Código Penal del Proceso, para que se tenga en cuenta. La cuantía y competencia, entonces, será determinable aquí el tema de la competencia, no solamente por la naturaleza del asunto que sea un juez de familia, sino también por el tema del lugar del domicilio del menor en este caso. Y entonces determinar aquí cuál es la cuantía y la competencia. Y no importa la cuantía, repito, este proceso es de única instancia. Y por último, aquellos anexos a la demanda. Recuerden que toda demanda tiene que llevar un poder, el poder tiene que tener una presentación personal ante el notario o ante un juez. No puede ser autenticación de firma ni reconocimiento de contenido. El poder tiene que traer el sello de presentación personal. Si usted está actuando en un consultorio como practicante de un consultorio jurídico, usted tiene que aportar el certificado de idoneidad emitido por el consultorio jurídico, de que usted está adscrito al mismo y está facultado para tramitar esos procesos de representación de la parte demandante. Recuerden que toda demanda tiene que tener una copia para el archivo del juzgado y copia de la misma y de sus anexos para el traslado. Si es un demandado, usted será simplemente una copia de la demanda y una copia de sus anexos. Y recuerden que con el Código del Proceso se exige aportar un CD. Y por último, las direcciones y notificaciones para garantizar el derecho a la defensa. Con el Código del Proceso hay que establecer cuál es su email. Si lo tiene, entonces ya le va a decir cuál es el email de la demandante, el apoderado de igual de condiciones, y el demandado, si se sabe cuál es su email, pues se colocará, y si no, pues se dirá que se desconoce. Y firma, pues obviamente el abogado. Recuerden que la demanda ya no tiene que tener una presentación personal, pero el poder sí tiene que tener la presentación personal. Y a la demanda, como lo hemos mencionado en la teoría, puede anexarse entonces la solicitud de alimentos provisionales. X, mayor de edad, domiciliada en Medellín, practicante adscrita al consultorio X, actuando en calidad de la señora X, quien actúa como madre representante de su hija X, como obviamente solicito se sirva a fijar alimentos provisionales por valor de X mensuales, a cargo del señor fulano de tal y a favor de su hija tal. Y es muy importante entonces decir, si va a ser la advertencia de ley y aportarle a esto, anexarle a esta solicitud, anexarle la prueba siquiera sumaria, la capacidad económica del alimentante. Ya por último les traigo aquí un formatico de poder que recuerden que tiene que tener una presentación personal. Piensen ante notario juez, o sea que el sello tiene que decir presentación personal, donde la señora domiciliada en Medellín, actuando como madre de la menor tal,
Por medio de ese escrito le confieres poder especial. Discúlpeme aquí este nombre, pues puede ser cualquier otro nombre que sea, el abogado que sea, identificado con la cédula tal estudiante escrito al consultorio jurídico X, aprobado mediante resolución X. ¿Para qué? Para que represente los intereses de ellas en el proceso de fijación de cuota alimentaria para menor de edad en este caso. ¿En contra de quién? Identifica bien al señor entonces demandado. Y ya después dice que es lo que usted le faculta al abogado, que en este caso sería la facultad para desistir, conciliar, renunciar, sustituir, reasumir, notificarse, retirar la demanda con todos sus adeudos, transigir, recibir, sustituir el poder contra las facultades en otro abogado o estudiante practicante del consultorio jurídico X, me disculpan el nombre aquí X, cual sea, y todas las demás facultades inherentes para el buen desarrollo de la función como apoderado. ¿En beneficio de quién? De los intereses de un representado, tal y como lo reglamenta artículos pertinentes del Código General del Proceso. Sírvase entonces, señor juez, reconocerle personería jurídica en los términos y para los fines conferidos ahí señalados. Firma entonces, ¿quién firma? Firma el otorgante, el poderdante, la señora, con su cédula, y acepta el abogado practicante, para que lo tengan en cuenta. Recuerden que tienen que tener una presentación personal. Puede acudir, si quiere, con mayor rapidez, celeridad y si tiene los recursos económicos, acudir a una notaría para que haga esta diligencia de presentación personal. Y ya usted, como abogado, como practicante, apoderado pues de ella, usted puede hacer la presentación personal. Una vez vaya a radicar la demanda en la oficina de apoyo judicial, usted dice: no le he hecho todavía la presentación personal de mi firma al poder, por favor coloque el sello ahí mismo de la presentación personal. Entonces, en apoyo judicial, cuando reciban la demanda, también le colocarán el sello respectivo. Y con eso entonces queda abarcado en la capitulación número 4 sobre